congregación. Hemos tenido un día bendecido también allá en nuestra iglesia. Mandan algunos hermanos allá. El Señor ha estado ahí recordándonos orar por ustedes y esperamos que el Señor siga bendiciendo, amén, esta congregación con un crecimiento espiritual, principalmente para que puedan, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarles, hermanos, a considerar un texto de la palabra del Señor. Ahí en Hebreos, capítulo 13, vamos a estar ahí. Capítulo 13 del libro a los Hebreos. Y voy a dar lectura al verso 20 y también el 21. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por permitirme, Señor, compartir esta palabra con mis hermanos aquí en Coltauco. Quiero rogarte, Padre, que tú seas teniendo a bien, Padre, asistirme en este momento en la predicación, con la gracia de tu mano, Señor, con el poder del Espíritu Santo, para que esta palabra, Señor, pueda penetrar profundamente en mi corazón, en mi vida y también en la de mis hermanos. Que podamos, Señor, recibir el provecho de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones a través de esta palabra. Y nos permita, Señor, comprender este día cuál es nuestra responsabilidad, Señor, frente a lo que tú haces en nosotros y por nosotros, Señor. Te pedimos estas cosas en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver este texto a la luz del tema aptos para hacer su voluntad. Aptos para hacer su voluntad. Sin duda que una de las cosas que generalmente nosotros pedimos a Dios en oración, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Permanentemente nuestro anhelo muchas veces cuál será su voluntad para mi vida. Y a veces pensamos que su voluntad es algo así como un misterio, o pudiera ser algo misterioso a nuestros ojos. Y en general, si bien es cierto, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero a la vez, obviamente, se producen dos conflictos. Primero que todo, es un desafío saber cuál es su voluntad, y segundo, saber cómo se hace su voluntad. Entonces creo que este pasaje nos ayuda a ver tanto lo uno como lo otro, y en mayor rigor nos ayuda a ver lo segundo, ¿cierto? El cómo de alguna manera podemos nosotros hacer eficazmente la voluntad de Dios. Y este pasaje es precioso porque nos ayuda a comprender, o no sé si a comprender, pero a poder ver en relieve, digamos, esta tensión que hay entre lo que Dios hace y lo que nosotros debemos hacer frente a las demandas del Señor. Y siempre la voluntad de Dios va a tener esas dos aristas
que, vuelvo a repetir, son un misterio, el cómo se llevan a cabo. Y cuando hablo de estas dos aristas me refiero a lo que Dios hace y a lo que nosotros hacemos. Son dos aristas, son dos caras de la misma moneda. Como alguien dijo, son los dos rieles de este tren de la vida, rieles que nunca se van a poder juntar a veces, ya nunca se van a poder conciliar ambas cosas, pero que sin embargo sobre estos dos rieles navega o transita nuestra vida con Dios. Estos dos rieles son por una parte la voluntad de Dios y por otra parte nuestra responsabilidad como individuos frente a el Señor. Y como dice aquí el escritor a los hebreos, el Señor, o más bien dicho, el escritor, anhela que en la vida de estos hermanos se cumpla efectivamente la voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios se expresa obviamente en estas obras, en esta buena obra, y también obviamente el escritor está consciente de que esas obras, esa voluntad es hecha en la vida de cada uno de nosotros, por Dios, en nosotros y a través de nosotros. Entonces, nos habla este pasaje en el versículo 21 de que necesitamos que el Señor nos haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, ¿ya? Y es así nuestro sentir como cristianos. O sea, debe ser. Ahora, esto nos habla, hermanos míos, de varias cosas importantes. Y lo primero de lo cual nosotros podemos sacar inferencia aquí en este texto es que, hermanos míos, nosotros tenemos un grave problema de inaptitud. Tenemos un grave problema de inaptitud. Inaptitud se entiende, ¿cierto?, de que nosotros no somos aptos, capaces. No estamos capacitados de manera natural a hacer la voluntad de Dios. Tú y yo no podemos hacer la voluntad de Dios, ya como seres humanos en nuestra naturaleza caída. Tenemos un problema de capacidad, de aptitud. Amén. Por más empeño que queramos ponerle, nosotros no vamos a, de manera perfecta, hacer la voluntad de Dios. Fallamos. El apóstol Pablo acusa esa inaptitud en su propia vida, enseñando un poco desde la perspectiva teológica. Él dice que la carne, la naturaleza pecaminosa, o nosotros mismos desde esa realidad terrenal, dice la carne no se puede someter a la ley de Dios. No se puede, no puede obedecer la ley de Dios, no tiene esa capacidad. ¿Okay? Eso está en Romanos 8:7, por cuanto los designios o los propósitos o la intención de la carne, cuando habla de la carne el apóstol está hablando de nuestra naturaleza humana caída. O sea, lo que nuestro corazón siempre tiene como propósito, generalmente dice relación con algo que está enemistado con la ley de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. La razón, el apóstol dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mi mente y tu mente no se puede someter por sí sola a la ley de Dios. Como alguien dijo sabiamente, creo yo, hermanos, obedecer a Dios no es difícil, es imposible. Es imposible. Tú y yo no podemos obedecer a Dios, a menos que Dios haga una obra en nosotros. A menos que Dios intervenga en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana no puede sujetarse a la ley de Dios. Se incomoda. Es como si usted la talla XL y se pusiera una camisa talla S. Así.
incomoda la ley de Dios a la naturaleza humana. Y es por eso que, hermanos míos, nosotros debemos estar conscientes de esa realidad nuestra. ¿Entienden? Pero en un momento de su vida no estaba plenamente consciente de eso. Y él asumía que podía. Y en ese ímpetu de querer, fallaba. Resultado, frustración, depresión. Pero va a Cristo y con su amor, ¿cierto?, lo abraza. No le reprocha su incapacidad porque Cristo toma en cuenta nuestra incapacidad. Dice la Biblia que Él se compadece de nuestras debilidades. Entonces toma en cuenta eso y Cristo con amor le dice: Pedro, ¿me amas? Ven, apacienta mis corderos. Hay trabajo por hacer. Pedro, lleno de angustia, él rechaza un poco ese ímpetu de Cristo de volver a retornarlo al ministerio. Pero finalmente vemos cómo ya en el libro de los Hechos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, está predicando a Cristo, está enfrentando el libro y ya no es amor, sino que hay de nuevo voluntad. ¿Entiendes? Pero ahora ya no sujeto a su propia fuerza, sino más bien dentro de la dinámica de la llenura del Espíritu Santo. Pero hermanos, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios desde nuestra humanidad. Pero es una paradoja, porque Dios me pide que haga su voluntad. ¿Entiendes? Y es una paradoja para nuestras vidas. Y esa paradoja nos mete en problemas a veces. Porque por una parte Dios me dice: cumple mis mandamientos, aquí están mis mandamientos para que los obedezcas. Entonces, la paradoja es que yo recibo esa invitación, la hago mía y digo: vamos, voy a obedecer. Y de pronto me doy cuenta de una cosa en mí. Me pasa lo mismo que el apóstol Pablo. El mal que no quiero hacer, eso hago. Y el bien que quiero hacer, no lo hago. Entonces, el gran dilema de nuestra vida espiritual de todos los días. Wow, pidiendo la Biblia, cristianas que implican hacer la voluntad de Dios. Hoy día tengo que leer, hoy día tengo que orar. Entonces, de pronto no oré, de pronto no leí la Biblia. Y siento culpabilidad. ¿Por qué siento culpabilidad? Entonces, muchas veces vivimos este dilema. Ahora, el asunto al cual yo quiero apuntar es que nosotros debemos entender una cosa, que hacer la voluntad de Dios, si bien es cierto, es mi responsabilidad, y yo debo, ojo con ese verbo, hacerla, pero debo entender también que yo no tengo la capacidad para hacerla. Pablo en un momento también, hablando de este mismo dilema, dice: el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer, no lo hago. A tal punto llega la tensión espiritual en tu corazón, y seguramente tú has sentido eso también. A tal punto llega esa tensión de querer hacer lo bueno y no poder hacerlo, y lo malo que no quiero hacer lo hago, y ahí, entonces a tal punto dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿cómo concluye ese grito de angustia? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y hermano, con Cristo se resuelve el tema. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, obedeció de manera perfecta y satisfizo a Dios con su obediencia para llenar
todos los espacios que deja mi desobediencia. En Cristo estamos completos. Entonces, lo que hacía Pablo cuando se encontraba con este dilema, descansaba en Cristo. Él es nuestro reposo. Él es nuestra paz. Entonces, pero hermanos, no olvidemos o pongamos atención en lo que Pablo dice. Porque pudiéramos caer al otro extremo y decir, entonces, bueno, no me preocupo entonces de hacer la voluntad de Dios, porque, bueno, Pablo ahí dice que es imposible hacerla. No. Debo asumir esta incapacidad y vivir desde esa incapacidad. No. Porque Pablo es claro en decir una cosa. Mire lo que dice. El bien que quiero hacer. Aunque no siempre salga. Aunque no siempre acierte. Hay algo que te va a molestar cuando falles. Hay algo que te va a dejar intranquilo. Es como cuando uno vive en el mundo, mundanamente, siendo cristiano. Lo pasas bien por aquí y por allá, tienes un placer temporal por aquí y por allá, pero hay algo que te molesta. Tú dices, no soy de aquí, no estoy bien. Pareciera que tú interiormente no estás bien. Porque el verdadero cristiano quiere hacer la voluntad de Dios. Y mire lo que dice Pablo también. Pero el mal que no quiere, tenía absoluta claridad de quién era y qué es lo que quería en la vida. Aunque pudiera fallar. Ahora, ¿por qué se daba este problema en Pablo? Por lo mismo que se da en nosotros también, hermanos. Porque hay un serio problema de inaptitud. En nuestra humanidad no somos capaces de hacer la voluntad de Dios. Nuestro corazón es idólatra. Es súper idólatra. Hasta el cristiano nos ponemos idólatras. ¿Entiendes? De hecho, por eso Cristo le dice a los discípulos, mire, ustedes cuando den limosna no den como los fariseos, porque ellos sí dan. Pero vea por qué dan. ¿Entiendes? Porque les encanta recibir alabanza de la gente. Ustedes oren, pero cuando oren, no oren como ellos. ¿Entiendes? Porque ellos oran. Pero vean bien por qué oran. Para que todo el mundo los vea. La motivación de su corazón. Lo que enseña de alguna manera ese pasaje también es que, hermano, tú y yo podemos caer en puras actividades cristianas con una motivación incorrecta. Y hacer la voluntad de Dios de esa manera nos va a llevar a vivir una vida esencialmente religiosa, pero no espiritualmente viva. Entonces, hermanos, es muy saludable que un creyente sepa, yo anhelo hacer la voluntad de Dios, pero entiendo que soy para hacerla por mi propia fuerza. Yo no puedo. No puedo. Dice el Señor. Pero hermanos, debemos dar gracias al Señor que en la perspectiva de Dios para nuestra vida, Él contempla estas cosas. Y esa es a veces la confusión nuestra. A veces tendemos a pensar, por causa de la propia dinámica de nuestro corazón religioso, digo, tendemos a pensar que lo que Dios busca en mi vida es el buen rendimiento, es como el trabajo. Lo que mi jefe quiere es que yo rinda bien. ¿Ya? Si me pide esto y yo estoy bajo de eso, pucha, estoy en peligro de que me eche. ¿Entiendes? Y te va un compañero de trabajo que es mejor que yo. Y sabe a mi corazón, quiero que a ver si entonces
así es la vida cristiana, que si Dios está esperando un cierto rendimiento, un cierto estándar, entonces yo me esfuerzo por mantener ese estándar. Y es verdad, Dios demanda cosas de mi vida. Demanda obediencia, demanda santidad, demanda muchas cosas. Pero hermano mío, Dios nunca demanda esas cosas. Por eso, uno de los mejores libros discipulados que hay, que es Primera de Juan, dice como esta. El que dice que no tiene pecado, le es mentiroso. El que no comete pecado, se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque, hermano mío, la vida cristiana también se trata de ese lado. Asumir mi debilidad. No puedo. Tú no puedes. Es difícil vivir para Dios en este mundo. Es difícil ser a Dios. Es imposible. Y Dios contempla esa posibilidad de que yo deba asumir que tengo pecado y que puedo pecar. Y que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Cómo es esto? Un libro me dice que si yo peco soy del diablo, y en el mismo libro me dice que yo debo asumir que soy pecador y que tengo pecado y que hago pecado. No, lo que Él quiere que yo asuma en ese libro es cómo tratar yo con el pecado. Porque en esos mismos versículos dice que, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarme de todo maldad. Entonces, ¿de qué quiere que dependa Dios en ese pasaje? ¿De mí para hacer la voluntad de Dios? No, de sus recursos. Yo debo ser luz, sí, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, dice el 1 Juan. Yo debo ser luz como Él anda. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Entonces, la sangre de su Hijo nos limpia todo pecado. Entonces, andar en luz también implica pecar, o más bien pecar, implica que yo pudiera teóricamente pecar pecado. Pero la sangre de Cristo limpia el pecado. A lo que voy yo finalmente, en síntesis, en este punto, hermanos, hacer la voluntad de Dios. No necesariamente Dios nos pide hacer su voluntad apoyándonos en nuestras propias capacidades, porque no somos capaces. Porque tenemos un serio problema de ineptitud. Por eso es que el escritor de Hebreos está diciendo para que Él nos haga aptos. Él nos hace aptos. Y Pablo también se toma de verdad en otro de sus libros cuando habla de su trabajo. Él dice, hermanos, he trabajado que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Me entiende cómo él logra vivir con esta tensión? Dice, hermanos, si estamos hablando de trabajar, yo he logrado humanamente más que cualquier apóstol. Pero, no al margen, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. En otras palabras, y de acuerdo al tema que hemos estado viendo, yo he logrado hacer la voluntad de Dios. Pero no yo, sino Dios en mí. Entonces, hermano mío, una cosa es que tú vivas empeñándote en agradar a Dios con tu propia fuerza. Entonces, ¿qué es la actitud? Es la capacidad para obrar de manera competente en una determinada actividad. Es la capacidad de funcionar o de responder de manera adecuada. Eso es la aptitud. Y hermano, tú ves en la Biblia, todos los próceres cristianos delatan un problema de inaptitud. El gran Abraham, ahí lo tienes, fallando. El gran David, fallando.
es de Dios. Y ahí tienes una duda. ¿Cuál es la intención que Dios tiene al mostrar las yayitas de los grandes próceres bíblicos? Es justamente esto, para que entendamos, hermanos míos, que no somos capaces por nosotros mismos, por una parte, y que esencialmente Dios nos recibe no por lo que somos capaces de hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque ahora, lo que me demanda el Señor ahora es que viva para Cristo. Que viva para Cristo. ¿Es difícil? Sí. Es un desafío. Pero debo entender que no depende de mis propias fuerzas. Entonces el caso de Pablo es muy importante entenderlo. Ahora, de acuerdo al texto, podemos hacer la pregunta, bueno, ¿de qué manera entonces Dios me hace apto? Ya entendí, yo no tengo aptitud para hacer la voluntad de Dios. Es algo que yo he comprobado en mi propia vida. No sé si le pasó a usted, pero cuando está allá, así, es como el borracho. Del lunes no tomo más. Muchas veces en la vida espiritual tenemos esa misma dinámica. No, si mañana empiezo a leer la Biblia, y mañana te vas a dar cuenta de que no fuiste capaz de leer la Biblia, porque te pilló el tiempo. Mañana, entonces, todos esos pseudo compromisos que adquirimos nos van más bien desalentando que alentando. ¿Por qué? Porque fallamos una, fallamos otra, fallamos otra. Más bien debiéramos buscar al Señor. Más que todos los días hacernos metas para agradar a ese Dios. Porque como digo, a veces en mi iglesia, a veces pensamos que Dios es como el Dios maya, que pide sacrificios humanos para estar agradado, para estar contento. No, Dios no está esperando tu sacrificio. Dios está esperando tu oración, tu devoción, tu alabanza, tu adoración, tu dependencia de Él. Entonces, ¿de qué manera Dios nos hace aptos? Mira, qué precioso este pasaje. Capítulo 13 entonces de Hebreos. Lo primero que debemos entender, de qué manera Dios nos hace aptos, es justamente eso. Versículo 20 dice, y el Dios de paz, paréntesis, ¿cierto? Ahí que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os los haga aptos. Es el Dios de paz que nos hace aptos para que me salva y me capacita para hacer su voluntad. Dándome medios de gracia, dándome una iglesia, dándome pastores, dándome hermanos en Cristo que me aconsejen, dándome una innumerable cantidad de cosas. Él me hace para hacer su voluntad. Pero el problema de nosotros es que, infectados por esta tendencia actual de la individualismo, yo quiero vivir esta vida que solo y mucho y fallo. ¿Entiendes? Y eso uno lo sabe porque uno a veces habla con hermanos desde la perspectiva pastoral y dice, ¿cómo estás, hermano? No, no está bien. No, ahora no. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente ese hermano no comprende a cabalidad todo lo que le entrega para hacer su voluntad. Hermano, si tú supieras todo lo que Dios te ha dado para hacer su voluntad. El problema de nuestro corazón es que se aparta justamente de las cosas que Dios nos ha dado para hacer su voluntad. Los medios de gracia
se abandonan inmediatamente cuando estás mal. Dejas de leer la Biblia, dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de hablar con un hermano. Estás bien siempre. Cada persona que te pregunta, tú dices, ¿estás bien? No permites consejería, no pides un consejo, menosprecias la iglesia y empiezas a rechazar todo lo que Dios te da para hacer su voluntad. No dejas ser guiado por el Espíritu Santo, muchas cosas. Pero hermano mío, en toda la Biblia está esta misma dinámica. El cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, únicamente puede llegar a ser apto para hacer la voluntad de Dios cuando Dios le capacita para hacer su voluntad. Entonces, ¿qué no podía? ¿Y pudo? ¿Por qué pudo? ¿Porque era un gran líder? No. O si no, revise todas las excusas que puso Moisés para tratar de ir. Eso. Pero no donde quería llevarlo. Y con éxito lo que ahora, nosotros desde nuestro tiempo decimos, wow, Moisés es un gran líder, era el más manso, vemos todas las cualidades positivas, pero no fueron las cualidades positivas las que hicieron a Moisés apto para lo que Dios quería hacer. En palabras de Pablo, a los corintios dice, mírense ustedes, me gusta como Pablo, mírense ustedes, a ver si hay algún noble, algún sabio, dícense. ¿Está la crema de la sociedad? No, porque Dios escogió a los necios, a los viles, a los menospreciados. Eso escogió. ¿Me entiendes? Eso. En el fondo, la capacidad que un cristiano tiene para hacer la voluntad de Dios depende esencialmente de lo que Dios hace en nosotros. No de lo que tú puedes llegar a hacer desde tu humanidad. Así que descansa en el Señor. Busca el Señor. Solamente. Si revisas la vida de varios próceres cristianos, vas a darte cuenta que todos ellos tenían tremendas fallas. Pero Dios logró igual su cometido. Pese a cualquier cosa. Dios va a lograr su propósito en cualquier cosa. ¿Qué habríamos dicho de nosotros de Pedro? Califiquemos a Pedro en el huerto de Getsemaní. Estamos buscando postulantes de discípulos de Cristo. Y va Pedro ahí en el patio del sumo sacerdote. Califiquémoslo ahí. ¿Postula o no postula? No conozco a ese hombre. Y con maldición dijo, yo no lo querría ni en ese momento. Pero hermano, Dios no contempla esas cosas, si son sus hijos, sino que Dios trabaja sobre esas cosas. Entendemos que Pedro era un impulsivo, era un hombre que tenía una excesiva confianza, pero después vemos un Pedro confiando en Dios y entregado a Dios y siendo usado por Dios. Claro, allá en Gálatas vemos nuevamente que Pedro cayó en la hipocresía, ¿cierto? Cuando Pablo lo reprendió duramente. Pero eso es para que nosotros también recordemos que los grandes también pueden caer. Pero hermanos míos, no se trata de la habilidad humana, se trata de la gracia de Dios. No se trata de tu capacidad, se trata de lo que Dios puede hacer en ti. Entonces la clave no es tanto lo que tú puedes hacer por Dios, sino lo que Dios puede hacer en ti.
Amén. De una u otra manera estamos llamados a obedecer a Dios. ¿Entiendes? Pero de ti depende si esa obediencia es un peso, porque tratas de hacerlo tú, o es un deleite, porque te deleitas en la ley de Dios. Ahora también, ¿de qué manera Dios nos hace aptos? Bueno, ahí de manera preciosa dice algo importantísimo. El Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, dice, mediante la sangre del pacto eterno os haga aptos. Hermanos, Dios nos hace aptos, primero que todo, a través de la sangre del pacto eterno. O sea, lo primero que entra a colación aquí es que la posibilidad o la capacidad que yo tengo para hacer la voluntad de Dios sería una irrealidad a no ser por la sangre de Cristo derramada en la cruz. O sea, Cristo derramó su sangre en la cruz, pagó el precio de nuestra redención, nos dio con eso el perdón y la vida eterna, llevó nuestras culpas, sufrió nuestro castigo, y todo ese derramamiento de la sangre de Cristo nos hace aptos a nosotros para hacer su voluntad. Hermanos, si no estuviéramos justificados por la fe en Cristo Jesús, jamás pudiéramos hacer su voluntad. Si no estuviéramos bajo la sangre de Cristo redimidos, no pudiéramos hacer su voluntad. No pudiéramos hacer su voluntad. Es solamente por la sangre de Cristo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer su voluntad. Porque ya hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Hemos sido lavados, hemos sido comprados a precio de sangre. A tal punto fue esa compra que dice los Corintios, también Pablo a los Corintios dice que ya no somos nuestros. Él pagó un precio. Y el precio es la sangre de su Hijo. Entonces, esa sangre nos hace aptos para hacer su voluntad. Ahora estoy dentro del pueblo del pacto, ahora estoy bajo esa preciosa bendición de la sangre de Cristo, su Hijo, que me limpia de todo pecado. Por lo tanto, ahora puedo hacer su voluntad, porque ya no hay culpas delante de los ojos de Dios que puedan pesar tanto en mí como para rechazarme. Hay una preciosa palabra que Efesios capítulo 1 dice que nosotros somos aceptos en el amado. ¿Qué significa eso literalmente? Que bueno, ahí dice que Cristo Dios tiene que aceptarnos a través de Cristo. Entonces, hermanos míos, la sangre de Cristo nos capacita para hacer su voluntad. Y obviamente esto tiene mucho que ver con el contexto, porque capítulo 7 en adelante, hasta el capítulo 10, hermanos míos, está lleno de toda una enseñanza cuyo foco es la sangre de Cristo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, a través de este sacrificio, a través de esta obra redentora de Cristo, a través de esta sangre derramada, Dios nos hace aptos. Y ahora ya no somos enemigos, ahora ya somos familia de Dios. ¿Entiendes? Ahora puedo hacer eso. Ahora yo no soy una persona lejana sin Dios y sin esperanza, sino que ahora soy un individuo que incluso, dice Pablo, tengo la posibilidad de clamar por el Espíritu, ¡Abba, Padre! Esa relación cercana con Dios. A tal punto que Hebreo dice que ahora puedo... ¿Se acuerda del lugar santísimo? ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote una vez al año y no sin antes hacer toda una lista de cosas. No puede entrar. Y si entra faltando una de ellas, muere. ¿Qué cambia en el nuevo pacto? Mire, hermano mío, qué precioso. Por la pura sangre de Cristo, dice, hermanos, dice el escritor de Hebreo, ahora entremos confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Vamos, Dios, ahí está esperándolo. Pero no tengo que cumplir todo eso. No, Cristo las cumplió.
Entre. ¿De verdad? ¿De verdad entre? Así de confianza, sí. Con esa libertad, con esa libertad. Algo que estaba absolutamente prohibido en el antiguo pacto, tú y yo podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Por la pura sangre de Cristo. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Que apaciguó completamente la ira de Dios para con nosotros. Entonces, por eso es que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonarnos y limpiarnos. ¿Por qué? Porque Él es fiel, pues fiel a su pacto. Fiel a su pacto. ¿Y qué dice el pacto? Es el nuevo pacto. Mire lo que dice. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo recuerdo mis pecados. Pero Dios jamás se va a acordar más de eso. ¿Tú puedes imaginar eso? Y no es que Dios haya borrado de su memoria, es imposible borrar de la memoria de alguien un evento. Bueno, no sé si Dios tiene ese atributo, no conozco más a Dios de lo que Él se ha revelado en su palabra. Pero, hermano mío, Dios dice, yo nunca más. No le da libertad, no le da reposo, eso. Todo por la sangre de Cristo. Queremos ser aptos para hacer su voluntad porque ya estamos sin pecado delante del Señor. Pero mire lo que dice el verso 21 también. Os haga apto en toda buena obra para hacer su voluntad, dice, y mire lo que dice, obrando Él en vosotros, dice, en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo. Entonces, ¿cómo es esto que dice el escritor? Bueno, está diciendo eso. Aptos para hacer toda buena obra, para hacer su voluntad a ustedes, ¿no? Haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él. No entiendo. Bueno, es algo como así. Dios me pide hacer su voluntad. Yo no puedo hacerla. Entonces, Él hace en mí su voluntad para que Él se agrade de mí. ¿Y por qué se agrada de mí? Porque yo hice su voluntad. ¿Cuándo la hice? Cuando Él hizo en mí su voluntad. En palabras de Pablo, en una oportunidad dijo, con Cristo yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, a lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual no se entregó así por mí. Entonces, Cristo viviendo en nosotros. Eso, hermanos míos, es la expresión más sublime de la vida cristiana. Cristo viviendo en mí. Esa es la meta de todos nosotros, hermanos. No ponerle empeño como ¿han visto esas películas de cuando existían 1800 por ahí? 1900. Habían campos en las cárceles en Estados Unidos, habían grandes campos donde los prisioneros tenían que romper piedras para hacer las líneas de tren. La mayoría eran ahí, digamos, negros, y ahí nace lo que es el black spiritual y toda esta música afro en Estados Unidos, ¿cierto? Y a veces así vemos la vida cristiana, ¿cierto? Y tratando de cantar para pasar el mal rato de hacer lo que se me manda hacer, ¿cierto? Y muchas veces vemos la vida cristiana como una carga, como una responsabilidad tan grande, y eso es porque a veces tenemos ídolos en el corazón. A veces esos ídolos se delatan por esta situación. ¿Qué tipo de ídolos? A veces
A veces, por ejemplo, vivo más preocupado de lo que van a decir los hermanos de mí que lo que Dios dice. O lo que el pastor diga de mí, y eso es porque tengo un ídolo que se llama imagen. Yo no puedo, ¿qué van a decir de mí después? No, si yo escucho esa música, quizás ¿qué van a pensar de mí? No, si yo hago esa, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir hermano Daniel de mí? ¿Qué va a decir hermano Ángel de mí? Adivine cuál es yo. Porque mi mayor es de mí. No. Esas cosas delatan ídolos del corazón. Hay ídolos. Buena oportunidad para ahí de la narrativa. Este hombre tenía razón, o sea, parece que el hermano se estaba pasando de listo y él necesitaba que el hermano fuera justo con él. Entonces, ¿quién mejor llevar el caso al Señor Jesús? Y él le dijo, bueno, quiero delante de usted como juez. Y se dirige a los discípulos y dice, discípulos, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre se la una se los bienes que posee. ¿Qué ídolo delató en el corazón de que venía a pedir justicia? Avaricia. Cuando empezamos a reclamar, de hecho, una vez me dio testimonio en mi trabajo. Era justa. Eran varios millones de pesos. Fue con un abogado. Les hace eso de lista hasta que y a veces las causas justas delatan estos ídolos también. Entonces, hermanos, no es cuánto yo puedo hacer para Dios, sino lo que Cristo puede hacer en mí. La clave, según este pasaje, es dejar a Dios obrar en ti, para que Él haga lo que te pide que tú hagas. Ahora, dicho sea de paso, Él no nos pide cosas secretas, porque a veces confundimos pero la voluntad de Dios está basada en la Biblia. Dios desea que tú seas santo. Dios desea que tú seas que Dios desea que tú glorificas a Dios con tu matrimonio. Muchas cosas en la Biblia hay que Dios desea para mi vida. Muchas cosas hay. ¿Cómo lo logro? Bueno, deja a Cristo que viva en ti. Deja que Cristo viva su vida en ti. Si finalmente de eso se trata, hermano, la vida cristiana. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8. Parte en un proceso, hermano mío, que no termina en este mundo, ni en esta vida, sino en la gloria, para llevarte en un proceso de conformar tu vida a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque no olvide, hermano, Génesis 1, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero el pecado desfiguró esa imagen, corrompió esa imagen. ¿Cómo la recupero? Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? Llevarme a ser como Cristo, porque Él es la imagen de Dios. Es la imagen restaurada, la que Adán perdió, Cristo es. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en mí? Llevándome a ser como Cristo. Porque cuando llegue a ser como Cristo, wow, seré
a la imagen de Dios perfectamente, en ese sentido, en el sentido creativo o de la creación del primer hombre. Pero, hermanos míos, en este caminar, en este proceso de ser conformado a Cristo, yo debo lidiar específicamente con este corazón idólatra y con todo lo que este corazón idólatra a veces hace confiando en sí mismo y no confiando en Dios. Entonces, hermanos, Él obrando en nosotros. ¿Cómo obedece el cristiano? Él obrando en ti. Eso implica que tú y yo debemos orar al Señor siempre. Señor, tú sabes que yo no puedo. Señor, quisiera ser más fiel, pero me encuentro con tantos problemas en mi corazón, soy súper cómodo, me cuesta levantarme los domingos en la mañana, me da una lata juntarme la semana con los discipulados. Señor, tengo un ídolo que se llama comodidad. Ayúdame, Señor. ¿Entiendes? Usted reconoce su incapacidad y le pide, Señor, haz tú la obra en mi vida. Porque si un día logras vencer ese ídolo, va a ser porque Dios lo va a vencer. Deja que Dios venza tus batallas. Pero déjalo, tú involúcrate con Él, con Dios, y deja a Cristo vivir su vida en ti. Porque finalmente lo que dice este texto es que Él va a hacer en ti lo que es agradable delante de Él. Hay cosas que debes hacer tú que son agradables delante de Dios, pero este texto dice, Él las va a hacer en ti. Es sumamente coherente con lo que Pablo dice ahí en Efesios capítulo 2, que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Tú no tienes que inventar algo para Dios, Dios ya lo hizo. Tú solamente tienes que tener sabiduría para andar en ese camino que Dios ya hizo, ya preparó. A veces nosotros andamos con un machete tratando de abrir camino en la vida, ¿cierto? En nombre de Cristo. No, Dios tiene ya un sendero, hermano, hecho, pavimentado por Cristo. Andemos por ahí. ¿En qué se traduce esta aptitud? O sea, ¿qué resulta cuando Dios me hace apto? Bueno, versículos 20, 21, en un buen obrar, os haga aptos en toda buena obra, toda obra buena. ¿Son importantes las obras? Claro que sí. Tan importante que Dios dice, Cristo dijo en el Sermón del Monte, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. O sea, la gente debe ver nuestras buenas obras. Ahora, ¿qué son las buenas obras? Y ahí hay una confusión también. Ayudar a un abuelito a cruzar la calle, decimos nosotros. Sí, puede ser. Darle una ofrenda a un hermano, puede ser una buena obra. A ver, ayudar a los pobres, sí, pero nosotros siempre estamos tratando de entender las buenas obras como cosas buenas típicas de scout. No, hermano. Obras buenas se trata de toda expresión práctica de la vida de Cristo en mí. Cuando yo manifiesto en mi vida práctica, el fruto del Espíritu Santo, todo lo que haga es una buena obra. No siempre vamos a estar conscientes de eso. Al fin de los tiempos, ¿recuerdan ahí la parábola de Cristo? Donde dice, y ustedes vengan acá al reino, porque cuando estuve hambriento me disteis de comer, cuando estuve sediento. ¿Y qué dicen los? ¿Pero cuándo te vimos? ¿Sediento y cuándo? A veces uno no siempre está consciente. Pero hermano mío, cuando dejas que Cristo viva en ti, todo lo que hagas es una buena obra. Al hablar bien a tu esposa, criar bien a tus hijos, trabajar bien en el trabajo, aunque trabajes solo, hay que para la gloria del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, hasta tomar un vaso de agua puede ser para la gloria del Señor. Una expresión de la vida de Cristo. Entonces no solamente
las buenas obras son cosas, hitos prácticos particulares, sino que todo lo que yo haga. Por eso que Pablo, cuando habla de las obras de la carne, del espíritu, y toda esa dinámica de la vida del nuevo hombre, Efesios dice, ahora también, Colosenses, quítense de vosotros también ira, enojo, gritería, maledicencia. Eso es una buena obra cuando tú sacas de tu vida eso. Ahora, ¿cuándo vas a dejar de ser iracundo, iracunda? Bueno, deja que Cristo viva en ti. ¿Entiendes? Entonces yo no puedo, me enojo al tiro. Sí, sé. No puedes. Es imposible. Acuérdate de eso. No, vivir para el Señor no es difícil, es imposible, a menos que Dios lo haga en ti. Entonces deja que Dios, deja que Cristo, tanto sabía esto Pablo de esto que él dijo, para mí el vivir es Cristo. Él dijo, yo no vivo para, él no dijo, yo vivo para Cristo. Él dijo, para mí el vivir es Cristo. Y en Gálatas 3 dice, Cristo vive en mí. Entonces, si veías a Pablo, decías, bueno, ¿quién eres tú? Pablo, Saulo. Pero quien vive realmente es Cristo en mí. Significaba que todo lo que Pablo hacía, lo hacía viviendo Cristo en él. Y hermanos míos, cuando tú ves a una persona que se ha convertido a Cristo, y tú mismo vas a dar evidencia de eso trayendo a la memoria tu tiempo de conversión, ¿acaso no amigos tuyos o personas cercanas te decían, pero ¿por qué tú eres diferente ya? ¿Por qué tú ya no quieres hacer esto, no quieres hacer esto? ¿Por qué te juntas tan poco con nosotros ahora? ¿Y por qué? Es raro, ¿cierto? Como que algo le pasó. Bueno, Cristo comenzó a vivir una vida en él. Eso le pasó a Pablo. Pablo inmediatamente cambió su sistema de vida cuando se convirtió a Cristo. Inmediatamente. Entonces, hermanos míos, recapitulando un poco, Dios quiere hacernos aptos para toda buena obra. Dios quiere hacernos aptos para hacer su voluntad. Dios quiere hacernos aptos para agradar a Él, agradarle. Ahora, ¿cómo y por qué Él quiere hacernos aptos? Bueno, porque nosotros no somos aptos en nuestras propias capacidades. Pero gloria al Señor que Él nos puede capacitar. Amén. Es decir, que tú y yo tenemos una posibilidad preciosa de hacer la voluntad de Dios. Pero dejemos de que Él haga en nosotros lo que es agradable delante de Él. Pídele a Dios, Señor, haz tú la obra en mí. No te quedes de brazos cruzados. Haz tu cosas. Haz tu vida. Pero pídele a Dios, Señor, que mi vida sea una expresión de lo que tú estás haciendo en mí. Señor, que en mi vida haya más amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, templanza, Señor, dominio propio, todas esas cosas, Señor, pero por ninguna manera me caracterizan a mí, Señor, que empiecen a verse para entender y para que los demás vean que Cristo está viviendo su vida en mí. Esa es nuestra gran esperanza, hermano mío. No sigas apoyándote en tu propia fuerza. Busca al Señor. Él quiere vivir su vida en ti. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo con tu palabra y te pedimos, Padre amado, que en tu misericordia nos permitas, Señor, vivir y hacer realidad estas preciosas palabras de Hebreos, Señor. Que puedas tú hacer en nosotros lo que es agradable delante de ti, Señor. Darnos esta aptitud para hacer tu voluntad, Señor. Sabemos, Padre, que nosotros no tenemos dicha capacidad en nuestras propias fuerzas, pero ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad, porque sabemos que la gracia de Dios es muy grande para ayudarnos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a pasar, mis hermanos, a la cena del Señor.